Me gustaría ahora, invitar al siguiente ponente, Fernando Loureiro, que nos va a presentar el trabajo de la Cámara de Disputas sobre los Fondos Marinos. Gracias. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para participar na conferência. A conferência realmente está a ser muitíssimo interessante e é um bom exemplo das comemorações dos 30 anos do início da assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. I'm going to speak in English because it was the language I... preparado mi comunicación. Bueno, es una opinión que tiene que ver con las responsabilidades de los estados, individuales, personas, etcétera, con respecto a las actividades de la zona, y es lo que voy a denominar jurisprudencia de precaución, por así decirlo. Esta opinión asesora es muy importante porque los fondos marinos y la Cámara de Disputas de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar reconoce dos cosas. Por un lado, que hay una tendencia de cara a que este enfoque de precaución se acerque más a la jurisprudencia y en segundo lugar, hay una obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental que se convertirá en una obligación, por así decirlo. Y la pregunta que nos podemos plantear aquí es si el Tribunal Internacional del Derecho del Mar está listo para interpretar estas reglas establecidas en la UNCLOS de acuerdo con una perspectiva medioambiental. Porque esto hasta ahora no lo hemos visto. Y la pregunta es si ahora el tribunal es capaz de hacer esto. Es importante decir que esta Cámara de Controversia sobre los Fondos del Mar del Tribunal Internacional para el Derecho del Mar ha dado esta opinión asesora de acuerdo con uno de los artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y también de otros artículos de distinta legislación, respondiendo a una solicitud realizada en 2012 y entregada o respondida en 2011. Caso 17 y la Cámara tiene que responder a preguntas como ¿cuáles son las responsabilidades y obligaciones legales de los Estados partes de la Convención con respecto a la promoción de actividades en la zona? ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad de los Estados parte en caso de que haya cualquier fallo a la hora de cumplir con la Convención, sobre todo la parte 11, y el acuerdo de 1994, y además distintos artículos de la Convención, y cuáles son además las medidas necesarias y apropiadas que el Estado patrocinador debe adoptar para cumplir con su responsabilidad bajo la Convención, sobre todo en el anexo 3, sobre todo distintos artículos de la Convención y el anexo 3 del acuerdo del 94. La opinión asesora o consultiva fue requerida por la Autoridad Internacional de los Fondos del Mar en relación con dos solicitudes, una de abril de 2009 con respecto a derechos de explotación en las zonas en concreto, realizados por dos compañías y entregadas o sponsoradas por la República de Nauru, y otra solicitud expuesta por otra autoridad. Hay 6 ideas claves que quiero dar sobre esta opinión consultiva y que tienen que ver con toda esta idea también de la precaución y de que la jurisprudencia pueda ser muy osada también. En primer lugar, podríamos hablar de una jurisprudencia precavida porque, en cierto modo, tenemos que transformar todo esto en una legislación como basada en la jurisprudencia. Es como una tendencia y se está intentando un poco armonizar esta jurisprudencia con todo lo que ha dicho el Tribunal Internacional de Justicia. La segunda idea que quiero señalar es que el tribunal reconoce
que los estados en desarrollo tienen que aplicar el abordaje de precaución de acuerdo con sus capacidades, pero tenemos que decir que hay una contradicción en esto, porque esto contradice la posición general que ha asumido el Tribunal de que las obligaciones se relacionan con la materia y en este caso deberían ser aplicadas de manera igual por los estados en desarrollo y ya desarrollados. La tercera idea de esta visión de jurisprudencia precavida es que el Tribunal habla de que los estados patrocinadores, la autoridad máxima para la creación de leyes nacionales, deben cumplir con la obligación de debida diligencia. Pero es interesante ver que al mismo tiempo el Tribunal dice que los estados deberían utilizar un abordaje no estático a este tema. Estas son las tres ideas, por lo tanto, que quería exponer con respecto, o esto me lleva a esas tres ideas sobre que hablamos de una jurisprudencia osada, por así decirlo. En primer lugar, que el Tribunal ha declarado que realizar evaluaciones de impacto ambiental es obligatorio, esto es intrínseco, y es muy interesante, pero lo que además es muy interesante de esta opinión consultiva es mis dos últimas ideas. La primera, el Tribunal ha creado las condiciones para luchar contra lo que denomina estados patrocinadores de conveniencia, por así decirlo. Y esto es algo muy importante porque debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Está el Tribunal diciéndonos que va a combatir los pabellones de conveniencia? Porque ha dicho, debemos luchar o combatir estos estados que patrocinan la conveniencia. El Tribunal habla de control efectivo y no solo de la nacionalidad de los contratantes, etcétera, etcétera. Para mí, por lo tanto, esto es probablemente el aspecto más importante de esta opinión. Y mi sexto comentario, el último, es el siguiente. El Tribunal da también unas indicaciones muy interesantes sobre un tema en distintas direcciones. En primer lugar, ha dado o ha mencionado otros usos del mar cuando hay la posibilidad de obtener cierta compensación. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sabemos, pero es muy interesante qué va a pasar en el futuro. Pero además también ha hablado de distintos estados y de la autoridad y de la defensa de intereses comunes. Y esto va a ser también muy interesante ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Nada más, muchas gracias por su atención.